Queridos hermanos y queridas hermanas en el Señor, muy buenos días. Hoy saludamos no solamente a las congregaciones que siempre se unen a nuestro culto dominical, sino que también a la Iglesia Luterana en Chile, que hoy estamos saliendo también por medio del canal de YouTube a nivel nacional. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes. En el día de hoy tenemos algunas participaciones de personas que han participado en años anteriores en el campamento de familia que se realiza en los meses de febrero. Este año, por este tema del coronavirus, no tenemos el campamento de familia, pero aún así han querido hacer parte de este culto hermanos y hermanas que son miembros, que participan en la organización del campamento. Así que hoy tenemos un culto especial, un culto con algunas participaciones diferentes, así que bienvenidos mis hermanos, que hoy escuchamos la palabra de Dios, que es la única que puede transformar el corazón de la humanidad. Pedimos la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a cantar la primera canción, una canción hermosa. Quiero cantar una linda canción. De un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Ya libre soy, amo a Jesús, solo a Él yo le quiero servir. Él es mi Rey, mi Salvador y por siempre le alabaré. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. ¿Quieres también, oh amigo, cantar al que te puede tu vida cambiar? ¿Quieres también, oh amigo, cantar al que te puede transformar? Él será para ti el amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey y se llama Jesús. Solo Él te dará lo que quieres hallar. Solo Él te dará la felicidad. Mis queridos y queridas, les invito a tener un momento de oración. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, mira con misericordia nuestras debilidades y aflicciones y extiende tu mano poderosa para darnos salud y protección. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a leer juntos el Salmo 65, versículos del 5 al 12. Esto será leído por nuestros hermanos Silvia y Nacho. Salmo 65, del 5 al 12.
Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra temen ante tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ello cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces correr el agua por sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan abundancia. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Después de haber leído juntos el Salmo, los invito ahora a leer juntos el Evangelio, que de ese texto va a tratar la prédica del día de hoy. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 14 al 20. Marcos 1, del 14 al 20. La lectura se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Y dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Amén. Todos disfrutamos de buenas noticias, ¿o no? Yo sí. ¿Cuáles son esas buenas noticias que te alegran a ti? ¿Cuáles son? No lo sé. Quizás una buena noticia de algún familiar, algún logro que estás esperando. Pero, claro, todos disfrutamos de las buenas noticias. Pero, ¿qué es lo que usted escucha más cuando enciende la tele o cuando pone la radio o por las redes sociales? ¿Son buenas noticias o malas noticias? ¿Qué es lo que escucha más? Algunos se preguntan, ¿por qué será? ¿Por qué será que escuchamos tantas malas noticias en los medios de comunicación? Otros manifiestan que con uno u otro sistema político o económico, esas malas noticias ya no van a estar. Pero hermano, hermana, ¿realmente usted cree que las malas noticias desaparecerán con uno u otro candidato político? Ya que está de moda esto de los candidatos políticos, hay mucha campaña política por aquí y por allá. ¿Usted cree que las malas noticias van a desaparecer con uno u otro sistema económico? La señal de Epifanía, esa estrella, ¿cierto?, que siguieron los Reyes Magos, la estrella de Belén, fue una señal clara que el reino de Dios estaba cerca, lleno de buenas noticias. Fíjense, buenas noticias, pero quizás no son las que el mundo espera. Oremos al Señor.
Amado Padre Celestial, en el día de hoy te pedimos que abra nuestros corazones y nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos para recibir tu palabra, Señor. Bendice a este predicador para que las palabras que salen de acá sean agradables a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanas y hermanos en el Señor, el texto del Evangelio del día de hoy viene inmediatamente después de dos grandes eventos que pasa Jesús. Uno de ellos es el bautismo, su bautismo, y después, inmediatamente después, viene la tentación en el desierto por parte de Satanás hacia Jesús. El punto de inflexión, donde comienza ya el ministerio público de Jesús, es cuando encarcelan a Juan el Bautista. Lo podemos ir viendo ahí en el texto bíblico, lo tiene, yo creo ahí, abierta. Es cuando encarcelan a Juan el Bautista. Juan el Bautista es sacado del lugar para no confundir con el mensaje de Jesús, con lo realmente importante. Eso que Juan el Bautista, según Jesús, abro comillas, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Fíjense la opinión que tenía Jesús de su primo. El más importante y grande entre los mortales es Juan el Bautista. Pero aún así fue sacado de escena, dice el Evangelio, fue arrestado, para que las personas de una u otra forma, fue voluntad de Dios, para que las personas no pusieran su fe en un ser humano, ni en la forma de vida que proponía Juan el Bautista, sino en quien él anunciaba, o sea, en Cristo, solo en Jesús. La primera acción pública de Jesús, ¿qué fue? El texto bíblico nos dice que fue a Galilea, a anunciar las buenas nuevas de Dios. En esa zona es donde él se había criado, y lo más probable es que las personas cuando veían a Jesús decían, este es uno de los nuestros, lo reconocemos. Incluso lo más probable es que varios de ese lugar lo hayan reconocido como alguien que trae, alguien más, uno más, otro profeta que trae las palabras de Dios. Pero hermanos, hermanas, no es así. Jesús no es un profeta más. Incluso se desmarca completamente de los profetas anteriores con su predicación que comienza así, con esta frase: se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Esto es en Marcos, el capítulo 1, versículo 15. Fíjense cómo se desmarca completamente de los profetas anteriores, que hablaban de un tiempo mesiánico que debía venir. Jesucristo indica que el tiempo ya se cumplió. Y fíjense que la palabra griega que se utiliza acá es kairos, que significa el tiempo oportuno. También lo podemos definir como el tiempo justo, el tiempo adecuado o una época decisiva esperada. Eso ya se cumplió. Ese tiempo es el tiempo de gracia, el tiempo en que Dios obra para bendición. Y según el apóstol Pablo, en ese tiempo de gracia no es pertinente dejarlo pasar. Ese es el tiempo que Jesús marca en su encarnación. Estas buenas noticias revelan la llegada del reino de Dios, el cumplimiento del tiempo adecuado, la llegada del Mesías. Pero sabemos que la expectativa mesiánica en esos tiempos era supremamente importante. Ya lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos estudiado acá en la iglesia también cuando estudiamos Antiguo Testamento. El pueblo de Dios esperaba con ansia la llegada del Mesías, ese descendiente de David
que los liberaría del poder opresor del momento. Y en ese tiempo era el Imperio Romano. Incluso, fíjense que ese sentimiento perduró en los discípulos incluso, hasta el momento en realidad, en que Jesús ascendió a los cielos. En ese momento, los discípulos le preguntan a Jesús, en el momento en que iba a ascender, le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso dice el libro de Hechos en el capítulo 1. Por eso que es tan importante que tengamos claro como cristianos que el reino de Dios no pertenece ni a lo material ni a lo terrenal, sino a lo espiritual. No se corresponde con estructuras de poder humanas y tampoco se va a instaurar por medios humanos el reino de Dios. Fíjense en ese versículo 15 del Evangelio de hoy, según Marcos. Dice en la parte final de esa predicación de Jesús, incluye 2 imperativos o 2 mandatos, como quiera decirle: arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Por una parte, arrepiéntanse es cambiar de opinión. De ahí viene la palabra griega que se ocupa acá en metanoia. No me gusta mucho ocupar las palabras del original. Aquí no vengo a mostrar si sé o no sé el idioma bíblico, solo que algunas veces sirven para aclarar el texto. Cuando ocupa arrepiéntanse en nuestra Biblia, Nueva Versión Internacional, viene de la palabra en griego que significa metanoia, que es cambiar de opinión, enmendar o cambiar el corazón, ¿cierto? Enmendar el corazón los pecados pasados. Arrepiéntanse, el primer mandato imperativo que hace Jesús en su ministerio público. Arrepiéntanse de creer en dioses que no pueden salvar. Arrepiéntanse de creer las veces en que ponemos primero cualquier cosa en nuestra vida, menos al Dios Trino. Arrepiéntanse de los pecados que me hacen seguir otras voluntades y no la de Dios. El segundo imperativo de Jesús es: crean en este Mesías, que es el único que puede cambiar el corazón del ser humano. Jesucristo. En este Jesucristo, en este Mesías que trae la buena noticia del reino de Dios y que el reino de Dios está cerca. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos y hermanas? Que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Nos da su perdón para empezar de nuevo y nos capacita para llevar las buenas noticias a una sociedad que no la conoce. Después de predicar Jesús ese mini sermón, esa predicación inicial, concluye diciendo: se ha cumplido el tiempo de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Después de eso, Jesús ve a Simón y a su hermano Andrés, que estaban trabajando, echando las redes en el lago para pescar. Y les indica, sin ningún preámbulo, les dice: vengan, síganme. En diversos estudios bíblicos y también acá en los sermones en la iglesia, me han preguntado: pero pastor, ¿cómo tan rápido? ¿Por qué Simón y Andrés dejan la red y los siguen sin preguntarse, sin decirle algo? Simón y Andrés ya fueron testigos del bautismo de Jesús, de la predicación de Juan el Bautista, y ahora han sido testigos de la predicación de Jesús. Es el poder de la palabra de Dios, mi hermana, mi hermano. Es el poder de esa predicación del Evangelio,
de esa buena noticia y de sus promesas, que actuó en el corazón de ellos y lo siguieron, sin mayor cuestionamiento, sin preguntar por qué y ni siquiera razonar. El poder del Evangelio es lo que hizo eso en el corazón de Simón y de Andrés. Queridas hermanas y hermanos en el Señor, es sumamente importante que sigamos ese patrón de predicación de Jesús en la iglesia. Un llamado al arrepentimiento y el anuncio de la buena noticia. Ese llamado al arrepentimiento nos confronta, sí, con nuestros pecados personales. Nos hacemos conscientes de ellos, que muchas veces no somos conscientes. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, pero yo no he pecado? Este llamado al arrepentimiento, esta predicación, nos confronta con nuestro pecado personal. Nos hacemos conscientes de ellos y reconocemos nuestra condición humana de origen pecaminosa, que día a día busca primero poner cualquier cosa antes que Dios. Pero esa predicación debe ir con el anuncio de la buena noticia, siguiendo el patrón de Jesús. Esa buena noticia, ese evangelio que enfatiza la gracia y el amor de Dios, que ese pecado no tiene la última palabra, que la muerte no tiene la última palabra, sino que el amor de Dios y su gracia es la que tiene la última palabra. Jesús se acerca. Jesús se acercó a Juan el Bautista, Jesús se acercó a Simón, Jesús se acercó a Andrés, les predicó y hoy se acerca a ti, sin que nosotros lo merezcamos. Nos da su perdón y nos capacita para anunciar a otros que este tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios está cerca. Querida iglesia, dejemos de poner la fe en simples mortales y en sistemas que no nos salvarán y que tampoco cambiarán el corazón del ser humano. Ya el tiempo se ha cumplido. Es el tiempo preciso de sacar todo lo que perturba nuestro oído y no nos deja escuchar la palabra de Dios, y así Dios va a actuar en ti y en tu corazón. El llamado de Jesús es: arrepiéntanse y crean. Amén. Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros ídolos, conoces los dioses que nos armamos. Te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra nos renueves, que por medio de tu palabra hagas crecer la fe en nosotros, que por medio de tu palabra asegures las promesas y pongas la certeza en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, para que como iglesia te tengamos primero, antes que todo, y que podamos anunciar el reino de Dios, esta buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado, de que tú has venido hacia nosotros y nos das tu perdón, tu paz y la promesa de resurrección. Amén. Hermanos, después de escuchar este sermón, los invito a que cantemos: Tú has venido a la orilla. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de pueblos que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Hermanos, los invito a que ahora juntos confesemos nuestra fe cristiana con el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. Lo invito a que tengamos juntos un momento de silencio donde podamos poner en las manos de Dios nuestras plegarias, nuestros motivos de oración, nuestro agradecimiento. Tengamos un momento de silencio. Padre Celestial, te alabamos y agradecemos tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en nuestras familias, tu presencia, Señor, que es la que nos guía y la que nos sostiene. Pedimos por las familias de nuestras comunidades y las familias de nuestro país, para que tú seas, Señor, el sostén y la guía que las mantiene unidas y con esperanza en los desafíos que están enfrentando. Señor, pedimos también que tu amor y tu paciencia esté con los adultos que cuidan a los niños, y que los niños hoy día, que están también con sus propias dificultades, sean una prioridad en nuestras vidas, que los adultos seamos conscientes de su vulnerabilidad, seamos respetuosos y amorosos con ellos. Ponemos a los niños y a las familias en tu presencia, Señor, invocando el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Señor, te agradecemos que tú has estado con nosotros, acompañándonos en todo momento. Te agradecemos que sabemos que tú eres un pastor que en los valles más oscuros nos acompaña. Por eso, Señor, ponemos también nuestro país y el mundo en general en tus manos. Tú sabes que ha estado bastante compleja la situación en términos políticos
de salud y otro tipo de cosas más. Señor, los problemas que se están dando son cada vez más complejos, más difíciles. Todos estos los ponemos en tus manos. Señor, te pedimos por la gente que está sufriendo por el cambio climático, por la sequía, por la falta de agua y por la falta de lluvia en nuestro país y en muchos lugares en este mundo. Te pedimos por la vida natural también, la vida silvestre, que está sufriendo por ello y se está reduciendo. Te pedimos también por la conciencia humana, que esperemos que de alguna manera nos permita tener una visión un poquito más compatible con un desarrollo sustentable, circular, y que podamos de esa manera a lo mejor disminuir los problemas ambientales. Señor, te pedimos por nuestros políticos, por los senadores, diputados de nuestro país y también escuchaba de otros países, que puedan encontrar los caminos necesarios para resolver los problemas sociales, ambientales, y que de alguna manera en la lucha por el poder no opaque la búsqueda de soluciones reales. Señor, te pedimos por la pandemia, para que pueda prontamente terminar este desafío, Señor, que las vacunas sean efectivas y que lleguen en gran número a todos los que las necesitan. Señor, te pedimos por nuestros dirigentes, te pedimos por los procesos que vienen en nuestro país dentro del presente año, y que podamos encontrar finalmente los caminos que necesitamos. Señor, todo esto lo ponemos en tus manos, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que dirige la historia, y te alabamos y te bendecimos por eso. Amén. Amén. Todo esto, Señor, y lo que tenemos en nuestro corazón, que tú conoces, lo dejamos a cargo tuyo, con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está
Queremos agradecer a cada uno de ustedes por haber estado en este culto, haber estado unidos en oración, escuchando la palabra, y esperamos que puedan tener una buena semana recordando el llamado que hace el Señor en el día de hoy. Arrepiéntanse y crean. Sumamente importante, porque el reino de Dios se acerca y el Señor está haciendo su llamado. Recibamos la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor vuelva su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso, hermoso día. Que Dios les cuide. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Se despide el pastor Miguel Ángel de la Iglesia Luterana de Osorno. Un abrazo.